Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos comenzando ya un nuevo mes. Estamos en el mes de la Semana Santa, estamos en primavera. Tenemos que ir a la Biblia para conocer lo que Dios ha determinado en la primavera. Estamos viviendo tiempos muy interesantes conforme a la profecía. Todo lo que está pasando en el mundo entero, todo lo que tiene que ver con la misma economía, es parte de las señales que Dios ha dado para la venida del Señor Jesucristo. Necesitamos conocer de las Escrituras para saber cómo librar los tiempos que hoy estamos viviendo, tiempos adversos, tiempos de inflación económica, tiempos donde la economía está dando vaivenes y la familia está siendo afectada. Hemos enseñado mucho acerca de la economía de Dios en tu programa de La Voz de la Alianza Internacional y estamos por eso convocando nuevamente al ayuno, de acuerdo a las Escrituras en Isaías 58:6. Allí la Biblia habla del ayuno que Dios ha escogido. Este ayuno es para destruir toda obra del diablo. El diablo está detrás de la economía de cualquier país. El diablo está detrás del dinero. El diablo provoca lo que es la codicia, la avaricia, trae la corrupción en el ser humano, en las naciones de la tierra. Por eso tenemos que destruir todo lo que el diablo construye. Y para eso es el ayuno. Este es el ayuno que Dios escogió. Vamos a leer Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Es un ayuno liberador de las ataduras del diablo, así que es guerra espiritual, es guerra contra las fuerzas del enemigo, detrás de la economía, de los vaivenes de la economía, detrás de las crisis financieras, económicas de cualquier ciudad o nación, está la obra del diablo. El diablo es un espíritu que se mueve en personas, se mueve en gobiernos, y el diablo quiere destruir cada nación. Para eso está la iglesia en cada nación, para estar intercediendo por su respectiva nación, también intercediendo por las autoridades de cada nación, porque Dios estableció autoridades en el mundo de lo natural. Aquí en México conocemos autoridades municipales, estatales, federales. Todo ello es el mundo de lo natural. Pero también Dios estableció la iglesia. La iglesia cristiana no es la iglesia religiosa que muchos creen que es la iglesia. No, la iglesia verdadera es la que se mueve en el reino de Dios, en el reino de lo espiritual, y usa armas espirituales como la oración y el ayuno para destruir las obras del diablo. Así que la iglesia se mueve en la autoridad espiritual para ayudar a las autoridades en el mundo de lo natural. Por eso la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que debemos orar por nuestras autoridades, porque Dios quiere la paz en cada ciudad y en cada nación. Hay una tarea específica para la iglesia y esta es la tarea que tenemos que cumplir en cada ciudad y en cada nación, estar orando y ayunando por nuestras naciones, pero también por nuestras autoridades. Al comenzar el mes de abril, estaremos orando por 10 puntos precisos. Y algunos de estos puntos tienen que ver con la economía de México. Hemos estado orando para que Dios proteja a México de todo lo que ha ocurrido desde la pandemia, desde hace 2 años. Hemos estado orando mes con mes y por eso hemos visto cómo la mano de Dios ha estado sobre nuestra nación. Donde hay oración, en una nación donde se ora, Dios interviene. Por eso hemos visto cómo Dios ha ayudado a México en muchas circunstancias adversas que el mundo está resintiendo. Estamos viendo otras naciones en conflicto
grandes problemas. En cambio, en México hay situaciones críticas, pero Dios está en control. Y seguiremos orando para que Dios siga en control de nuestra nación. Por eso el punto número 6 dice, aquí este punto, que la economía de México se recupere rápidamente. Hemos estado orando por este punto desde hace muchos meses y lo seguiremos haciendo. Hoy la inflación ya está arriba de 7 puntos. Esto quiere decir que está afectando toda la crisis que se está viviendo, no solamente de lo que ha sido la pandemia, sino ahora el conflicto en Ucrania. Está impactando al mundo entero, pero estamos viendo que los países que no tienen petróleo, que no tienen gas, están en problemas. En cambio, nuestra nación es una nación bendecida por Dios. Así es. Y Dios está Dios le ha ayudándonos en muchos aspectos. Múltiples beneficios. Sí, muchos beneficios. Naturales, riquezas naturales a nuestro país. Por eso pusimos un punto 7, que los proyectos del gobierno de México para beneficio de la sociedad mexicana se lleven a cabo según lo programado. El próximo proyecto que tiene que inaugurarse es la refinería Olmeca de Dos Bocas aquí en el mes de julio en nuestro estado de Tabasco. Así que esta refinería será una gran bendición y no es casualidad. Los tiempos son tiempos proféticos y Dios, previendo lo que venía, como es la escasez de petróleo, la escasez de gas, en Europa están sufriendo todo ello. México estaba siendo preparado. Tenemos un gobierno que ha atendido la necesidad del pueblo y previamente estuvo planeando todo aspecto que hoy estamos viendo que se está necesitando. Era necesario hacerlo. Así es. Así que estamos en un tiempo muy importante en el cumplimiento de la profecía, pero todo se da a través de la oración. Lo que pide la iglesia de una nación a Dios, Dios lo concede a la nación. Y estamos viendo cómo Dios ha ido cumpliendo nuestros puntos de oración. Así que tenemos que orar para que el Tren Maya, ese proyecto que va a levantar la economía también en el sureste, se lleve a cabo. Creo que está programado para el otro año. Así es. Y todos los proyectos donde hay oración, hay ayuda y beneficio de Dios. Es la gracia y el favor de Dios. Por eso no estamos orando por orar, no estamos ayunando por ayunar. Hay propósitos dados por Dios para cada nación, para cada tiempo. Y este es el tiempo para nuestra nación. El ayuno escogido por Dios es un ayuno, pues, fuerte de guerra espiritual, porque Él dice, el verdadero ayuno, el ayuno que Dios escogió, es, el primero dice, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Cuáles son esas ligaduras de impiedad? Pues son múltiples causas de impiedad. Entonces, la enfermedad es como resultado también de las impiedades, y es que dice, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, y que se rompa todo yugo. Así que está claro ahí, Dios quiere que ayunemos y hagamos guerra espiritual y usemos la autoridad que nos ha dado en Cristo Jesús para soltar las cargas de opresión, para dejar ir libres a los quebrantados, para romper todo yugo y desatar las ligaduras de impiedad. Así que eso da resultado. Sí, y en Ezequiel 22:30, Dios está diciéndole a los cristianos, para nosotros, esto tiene que ver de manera especial porque fue escrito en el Antiguo Testamento. Dios levantó al profeta Ezequiel para los tiempos correspondientes, pero también para lo que vendría, porque todo lo que fue volvería a suceder. Y Dios anda buscando intercesores a favor de la tierra. Por eso en cada ciudad hay iglesia, o sea, la iglesia de la ciudad. Gente creyente que se ponga en la presencia de Dios para clamar por la nación, por la ciudad, por el Estado, por el problema que hay en el mundo, ¿no? Sí, porque el cristiano ya es salvo.
Si el cristiano llega a morir, se va al cielo, Así es. tiene vida eterna. Pero hay muchos que todavía no son necesitan salvos. la salvación de vida eterna. Y debido al pecado que se comete en una ciudad, en una nación, es como el diablo toma el derecho sobre la ciudad O sea, y le la abre nación. un derecho legal al diablo Sí. para atacar de Por alguna eso forma. la iglesia tiene que confrontar esas obras del diablo. Así es. Hacer guerra espiritual. Está en el Nuevo Testamento, Efesios 6:12, dice la Escritura, no tenemos lucha contra Contra carne y sangre y sangre. carne. La lucha no es contra el ser humano. La Sino lucha contra es contra principados seres y espirituales. potestades y Es contra gobernadores el de las diablo tinieblas mismo de y sus este siglo, demonios. y todas las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones de Por los eso dice, aires, en las vestíos regiones de toda la armadura de Dios. celestiales o el segundo cielo. Así que nosotros tenemos que estar orando y ayunando porque son armas espirituales de guerra espiritual para confrontar esas fortalezas del Y diablo. Dios por eso nos ha dado una Y armadura. Dios está buscando intercesores. Vamos a leer Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Para eso está la iglesia, para bendecir la tierra. La tierra es bendecida por Dios cuando hay oración. Dios interviene en la tierra, el creador de la tierra es Dios, O sea, pero está Dios puso esperando- la iglesia. Dios está esperando que la iglesia ore. Sí, Porque dice que Él no quiere derramar su ira. Pero cuando dice que buscó, aquí dice claramente, busqué entre los hombres que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Pues para que no suceda esto, hay que ayunar y buscar a y hay Dios. una causa. Hay que ¿Por orar qué a Dios. Dios pide que oremos por la tierra? Porque la tierra es la que da el alimento al cuerpo humano. Es el que da el alimento a toda una sociedad, una ciudad, una nación. Dios diseñó y creó el cuerpo humano con la necesidad de comer. Pero la Biblia nos enseña que todo ser humano fue creado para ser un mayordomo aquí en la tierra, administrar los recursos de Dios. Y tenemos que administrar los recursos que tienen que ver con la tierra. Dios creó el trabajo, Dios dio dones y talentos para que los hombres trabajaran en la tierra, porque a través del trabajo, de la mano de obra, habría para comer. Así que hay un ciclo económico que Dios establece y todo parte de la tierra. La tierra puede dar alimento o puede cerrar, ahora sí, toda la bendición al hombre por el pecado del hombre. Donde hay pecado no hay alimento, no hay buena O sea, economía. cuando hay sequía. Sí, habrá sequía, cielos cerrados y entonces habrá crisis económica en el planeta Tierra. Por eso la iglesia está aquí para interceder a favor de la tierra, pidiéndole a Dios perdón por los pecados de aquellas personas que están cometiendo el pecado que está trayendo maldición a la tierra, como es el adulterio. Vamos a leer lo que está escrito en Jeremías, cuando la Biblia misma dice que la tierra fue contaminada por el adulterio, por la fornicación, y por eso entonces dejó de dar el alimento. Todo eso está en la profecía. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 12, versículo 4. Sí. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Aquí está, por la maldad de todos los que habitan allí, vino precisamente la desolación.
en el capítulo 23, versículo 10 de Jeremías, allí habla del adulterio. Donde hay adulterio en una ciudad, donde hay fornicación y adulterio, trae contaminación de la tierra. Habrá crisis económica. Esto no lo conocen las personas. Esto no es para cualquier persona en el conocimiento, a menos que se arrepienta de no creer en Dios. Toda persona cree que la Biblia es un libro cualquiera. Hay personas que no creen que Jesucristo vino a ayudar al ser humano y están buscando respuestas, soluciones conforme a sus propios pensamientos. El problema de la tierra no es el cambio climático o no tiene que ver con el calentamiento. Todo esto es parte de un juicio que está viniendo por el pecado del ser humano. Porque el primer juicio fue por agua, pero Dios dijo, ya no voy a volver a maldecir la tierra con agua, ahora será por fuego. Sí. Por eso estamos viendo que hay calores y los calores se van intensificando. Pero ¿por qué causa son los calores? Por el pecado. El pecado. Eso dice Jeremías 23:10. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Aquí está. También allí en Jeremías, en el capítulo 14, todo un capítulo que habla de la sequía sobre la tierra, las consecuencias de la sequía y todo lo que el hombre puede hacer para cambiar las circunstancias de la sequía. Por eso se predica hoy el Evangelio. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a cambiar la maldición en bendición. La bendición está en la tierra. La tierra es la que da el alimento al ser humano. ¿De dónde comemos nosotros los alimentos? Vienen de las frutas. Tierra. Las frutas vienen de la tierra. Vienen los granos vienen de la tierra. Los animales comen de la tierra. Todas las vitaminas y minerales Dios las puso en la tierra, todo viene de la tierra. Así que Dios dijo, busco intercesores que bendigan la tierra, a favor de la tierra, porque la tierra está bajo maldición por el pecado. Sí, para eso se predica el Evangelio, para que las personas se arrepientan de sus pecados y cambien de la maldición a la bendición al creer en Jesucristo. Por ejemplo, en Joel, porque Dios quiere que el hombre viva bien en la tierra y se arrepienta, sí, pida perdón, abandone su pecado y de Dios lo bendiga. Por ejemplo, en Joel también habla de la gran sequía y cómo el pueblo lo manda a ayunar y a buscar a Dios y a arrepentirse. Exactamente, ahí está el ayuno en tiempos de sequía. Completamente, exacto, así es. Sequía es crisis económica. Donde hay sequía no habrá alimento. ¿Qué es la inflación? La inflación tiene que ver con el aumento de los precios y el gran temor es que no haya producción, que no haya oferta y entonces venga una gran recesión. Entonces la crisis se va a incrementar. Es el problema que tienen muchas personas o temen algunos economistas que esto pueda suceder en cada país. Por eso el conocimiento de la verdad nos hace libres de todo engaño del diablo. Hoy hablaremos de la bendición de Dios. Acerquémonos a Dios, el único que puede bendecirnos para tener alimento, para tener trabajo, para tener cualquier bien material en la tierra, porque el hombre necesita comer para vivir, necesita vestirse, necesita dinero. Todo esto Dios lo ha determinado. Por eso el tema de hoy es la bendición de Dios que nos enriquece. Podemos leer Proverbios 10:22. Que no añade tristeza, dice. Y no añade tristeza. Cuando Dios bendice, pone un cerco de protección para que el diablo no toque las riquezas de Dios. ¿Proverbios qué? 10:22. 10:22 dice, ¿ya? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
no añade tristeza. Quiere decir que Dios va a poner un cerco de protección. El que trae la tristeza es el diablo cuando roba. El diablo es un ladrón, está aquí para robar, hurtar y matar. Pero cuando no hay robo, no hay hurto, no hay escasez de las riquezas, habrá incremento. Esto es prosperidad. La persona va prosperando. Así que la bendición viene de Dios. En Eclesiastés vamos a encontrar que Dios ha dispuesto el gozo en el ser humano. Para esto Dios da el trabajo y da la comida a través del trabajo. Todo estos son dones de Dios. Son dones que vienen de Dios. Por eso en tiempos de crisis, cuando estamos viendo el desempleo, hay que acudir a Dios. Y Dios para eso dio la solución desde hace 21 siglos, enviando a su Hijo Jesucristo para cambiar la maldición en bendición. Por eso cada primavera, en cada Semana Santa, estamos recordando la victoria de Cristo sobre el diablo. Cristo derrotó al diablo en primavera. El causante de la maldición, el diablo, fue derrotado en la cruz del Calvario. Por eso hoy, en Cristo Jesús, podemos caminar en las bendiciones espirituales y materiales. Vamos a ver aquí las bendiciones en cuanto a lo material, que es lo que generalmente busca el hombre. Eclesiastés 6:18 habla del trabajo y que el hombre debe gozarse en el fruto del trabajo. Eclesiastés 6:18 no. No, 5:18. Ya decía yo. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esa es su parte. Aquí está, el hombre trabaja y debe disfrutar, gozarse de el fruto de su propio trabajo. La persona trabaja 8 horas en un lugar determinado, son 8 horas de su propia vida. El cuerpo se va envejeciendo, o sea que dispone de la vida 8 horas diarias para estar invirtiendo por su trabajo. Por eso se le paga un salario. El dinero que recibe es el fruto de su esfuerzo, de su sacrificio, de poner el don o el talento que Dios le da para beneficio de alguien más. Recibe un salario. Por medio del salario tendrá para comprar, tendrá para vestir y gozarse con su familia de todo lo que Dios le da. Vamos a ver lo que dice allí de las riquezas, 5 del 19 al 20, Eclesiastés. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Así que el primer don de la bendición de Dios que nos enriquece viene con el trabajo. A través del trabajo hay protección del salario. Entonces vendrán bienes y riquezas. Pero la bendición de Dios es que trabajes, que vengan bienes y riquezas y que Dios te dé la facultad también de gozarlas, de disfrutarlas. Allí está. Ahí, esa es la diferencia de la bendición de Dios. Entonces, que Dios te dé la facultad y la bendición de disfrutarlas. Sí. Y vivir en paz. Por eso hoy vamos a enseñarles cómo mantener la bendición de Dios. Sí, si Dios nos ha dado trabajo, tenemos un salario, cómo mantener el trabajo en tiempos de crisis, en tiempos de desempleo, porque lo que Dios está diciendo aquí, nada tiene que ver con el mundo de lo natural. Es el mundo de lo espiritual que domina lo natural. Todos necesitamos comer y vestir, pero tenemos que entrar a lo espiritual. ¿Cuál es lo espiritual? Lo que está enseñado en la Biblia. La enseñanza de la Biblia es espiritual. Si yo obedezco las instrucciones de la palabra de Dios con respecto al trabajo, con respecto al salario, entonces estaré en las bendiciones de bienes y riquezas
en mi casa. Así es. ¿Sí? Sí, porque ahora sí, el trabajo y maldición, eso vino desde Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, entonces dice Dios, ¿no? Fue el que dijo, ¿no? Maldita será la tierra por tu causa. Sí. Porque Isa, el pecado, Sí. causa la maldición de la Causa tierra. la El maldición de la trabajo tierra. no fue maldición. Dios maldijo la tierra debido al sí. pecado. Pero Dios le dijo a Adán, vas ahora a estar esforzándote por comer. Sí, vas a tener el sudor de tu frente, o sea, me refiero al trabajo excesivo, el trabajo que se llama de sol al sol, o cuando hay explotaciones en el trabajo también. Entonces, ese es el trabajo que no se disfruta. La gente nada más va como si fuese una máquina. Y ese no es el tipo de bendición que Dios quiere para alguien que trabaja. Dios quiere que trabajemos, que nos guste el trabajo, pero también que lo disfrutemos, Así que lo es. gocemos. Y que todos regresemos a la bendición del Edén antes del pecado, es lo que Dios quiere. Es. Adán, Así es. Dios lo puso en el huerto para trabajar. El huerto. Ya desde antes del pecado ya existía la figura trabajo. del trabajo. El trabajo. Y Dios puso a Adán para trabajar y guardar el huerto del Edén. Pero todo era fácil. Solamente con la palabra hablada trabajaba Adán. El trabajo de Adán era hablar la palabra. ¿Cuál es el trabajo de un cristiano hoy en día? Hablar la palabra. La palabra. Y con la palabra hablada se mueven todas las cosas. Y ese fue el primer trabajo que hizo Dios, hablar la palabra. Así es. Por eso, ¿cómo vino el trabajo ya de esfuerzo, Fatiga. Con el sudor de la sí, frente. con el sudor con de el la frente, cansancio. dijo Dios, Sí. que te La va fatiga. a costar ahora Te va a tener costar. la comida. Eso vino ya por el Por pecado, el pecado. después del pecado de Adán y Eva. Por la maldición Por eso que Dios toda le persona dio a la tierra. que no por es el pecado de cristiana, ellos. que está caminando fuera de la gracia y el favor de Dios, se está esforzando. Trabaja el esposo, trabaja la esposa, trabajan los Sí, hijos. y no les da. Y no les alcanza el dinero. Trabajan 3, 4 sueldos Sí. y no les da. Entonces- Aquí dice también en Eclesiastés, hay un mal que he visto debajo del cielo y es muy común entre los hombres. ¿Cuál es? El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Sí, aquellos que no obedecen la ley de la economía de Dios que tiene que ver con el diezmo y la ofrenda, entonces No le va a dar detendrán- Dios detendrán la facultad bendición. de Y que lo goce. entonces no van a disfrutar los bienes y riquezas y todo aquello se esfumará. O sea, cuando Dios Así bendice, que- pues, y estos no Sí. bendicen a Dios, ni buscan a Dios, ni le dan la gloria, ni Dios cumplen dijo, diezmos ni nadie se ofrendas, presente delante de con las mí manos vacías. si no es con la ofrenda. Es a través de la ofrenda como el trabajo se perpetúa, es como el salario se va incrementando, es como a pesar de las crisis económicas en el mundo natural, Dios se mantiene fiel a sus promesas, de acuerdo a la obediencia que está teniendo la persona con respecto al diezmo y la ofrenda. Por eso el Ahí la concepto más importancia, atacado por la el importancia diablo del diezmo es y la el diezmo. ofrenda. Sí, Porque Dios lo promete, que aunque hayan tiempos de sequía en el mundo, Dios va a estar Sí. siempre bendiciéndote. Bueno, Cuidado. aún así, la tierra está llena de la bendición de Dios. Por eso también Eclesiastés también lo menciona, que no hay nada nuevo bajo Debajo del del sol. sol. Quiere decir que todo lo que está en la tierra es viejo, ¿no? Y hablamos, debajo de la tierra hay lo que son las riquezas, los recursos naturales, ¿no? Como el gas, el petróleo, Sí. el litio. la en Biblia fin. habla del petróleo. Sí, ciertamente. Y bueno, y todos los derivados, como por ejemplo hoy tenemos ropa y podemos decir que vamos al supermercado a comprar ropa nueva, pero en realidad está vieja porque viene del petróleo.
Y así podemos hablar también de los aviones, por Como dicen, ejemplo, el Combustible 80%. fósil. ¿Cómo? Combustible fósil. En el caso de los aviones, por ejemplo, el 80% viene de reciclaje de otros aviones. Así que, como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo No hay bajo nada del nuevo, sol. todo es viejo. Todo lo que está en la tierra es viejo. Todo ha pasado. Pero Dios, por eso, siempre habla de renovación. La oración nos renueva. Así es. Cristo vino a dar buenas nuevas. Es el Evangelio. Así Por eso en Jesucristo hay un nuevo comienzo. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios es renovación, renovación. Todos los días oramos y le decimos a Dios, gracias por un nuevo día. Nuevas son cada mañana Tu misericordia. las misericordias de Dios. O sea que cada día es diferente. El ayer quedó atrás, ahora estoy en el presente y son nuevas las misericordias de Dios y las bendiciones de hoy son mayores que las de ayer, pero tengo que tener un corazón agradecido, dándole las gracias a Dios en todo ello. Y cumpliendo su palabra Vamos. en diezmos, Sí. en ofrendas, Sí, en primicias. volvemos a lo del diezmo porque es donde el diablo ataca mucho. Si ya tienes trabajo, tienes salario, entonces el diezmo y la ofrenda es de Dios, no es, Claro. no es del que trabaja. El que trabaja no tiene absolutamente nada porque el dueño del capital es Dios. De él es la tierra y su plenitud. Dios todo es lo el que- dueño de la lo que hay en la tierra, de tierra. los minerales, de todo. Dios es el dador de la vida. El hombre solamente es un administrador de los recursos de Dios. Así Pero Dios es. dijo, hey, vas a trabajar y vas a tener el recurso, pero aparta lo que es el diezmo y la ofrenda, eso es mío y me lo vas a entregar porque es el sello de la promesa que yo te estoy dando, que el alimento nunca te va a faltar. Así que Dios es fiel a sus promesas. Por eso toda persona que tiene un trabajo le dice, Dios, gracias porque has cumplido tu promesa, tengo trabajo, tengo salario y aquí está lo que es tuyo, Dios. ¿Qué es de Dios? El diezmo y la ofrenda. El diezmo y la ofrenda no es del ser humano, no es del que trabaja, es de Dios. Por eso aquí tenemos Jacob. Jacob era el nieto de Abraham, pero Jacob salió de su casa huyendo de su hermano. El hermano de Jacob lo había amenazado de muerte y salió huyendo de su casa a la tierra donde vivió su madre. Así que un día, en el camino, en el desierto, Dios se acercó a Jacob y le hizo recordar el pacto de Abraham, el pacto que se sostiene, que es un pacto de prosperidad, el pacto que Dios establece con Abraham, Isaac, y ahora se lo hace recordar a Jacob. Entonces Jacob dijo lo siguiente, versículo 16 y 17, 28, Génesis 28, versículos 16 y 17. Génesis 28. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Aquí está hablando por el Espíritu Santo Jacob que el lugar donde tuvo el encuentro con Dios, donde Dios le dio el sueño, Dios habla a través de sueños y visiones, ese lugar es lo que hoy conocemos como la casa de Dios o la iglesia congregacional, la iglesia a donde nos reunimos, es lo que representa el templo de Dios. Por eso la casa de Dios es casa donde el cielo se acerca a la tierra, es la casa de sueños y visiones donde a partir de allí se bendice la tierra. Y mira lo que dijo Dios, lo que dijo Jacob, versículos 18 y 19. Y se levantó Jacob de mañana, ¿Sí? y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero.
Sí, E hizo la palabra Betel significa casa de Dios. Casa de Dios. En el Nuevo Testamento ya encontramos esa palabra, la casa de Dios, los santos de Dios. Así que nosotros los fines de semana vamos a la casa de Dios a alabar al Señor, a adorar al Señor. Bueno, y nosotros también somos casa de Dios, Sí, pero ya junto a la congregación. hacia la iglesia. hacia Esa es la iglesia. La iglesia es el Así es. conjunto de los santos. Así es. Nosotros somos templo, pero hay muchos templos que se reúnen en un gran templo Y se que es llama la iglesia. La casa de Dios. Ahora, o el aquí pueblo está de el Dios. pacto. ¿Dónde se establece ese pacto? En la casa de Dios. Vamos a leer lo que es el pacto que hizo Jacob y que tiene que ver con la economía, versículos del 20 al 22. Debemos entender que Jacob no tenía trabajo, solamente la promesa que Dios lo iba a bendecir. Empezamos hablando que la bendición de Dios es la que nos enriquece. Sí. La bendición. Tenemos que ver la bendición Sí, porque materializada en riquezas. En ese momento Pero aquí él Jacob, iba huyendo. sí, estaba huyendo, no, tenía trabajo, nada, no solamente tenía nada, tenía estaba en el desierto. una muda de ropa quizás. Sí. Y por eso agarró en el camino una piedra y Sí. se acostó como cabecera, ¿no? Por eso siempre les enseñamos a aquellas personas que no tienen trabajo que se acerquen a Dios, porque el trabajo es un don de Dios. Es la bendición de Dios para que tengamos para comer. Y esta bendición es para toda la humanidad. La humanidad necesita comer. Seamos cristianos o no cristianos, todos tenemos un cuerpo con la necesidad de comer. Pero aquí están los principios importantes para depender de Dios y que las circunstancias adversas que el enemigo traiga en la economía no nos afecten. Vamos a leer el pacto que hizo Jacob. Versículos 20 al 22. 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me De dieres. todo lo que Dios empezara a darle a la persona que está pactando con Dios porque no hay trabajo. Cuando venga el trabajo, habrá salario. Y entonces de todo lo que Dios le da por el salario, apartará el diezmo para Dios, para que nunca se termine las bendiciones de bienes y riquezas en la casa de el que trabaja. Sí, aquí hay algo que me estoy acordando de los judíos, ¿no? Porque si vemos el versículo 11, por ejemplo, de allí mismo en Génesis 28, ¿no? Dice que Jacob tomó piedras, está en plural, y lo puso como una cabecera en el cual se acostó. Aquí está en plural, en el versículo 11. Pero cuando leemos, por ejemplo, el versículo 22, ya lo menciona como singular. Y esta piedra, Sí. de piedras, en plural, A pasó piedra. a singular, a Sí. piedra. Y lo que creen los judíos es lo siguiente, que en realidad lo que Jacob tuvo fueron 3 piedras, y que en el proceso, cuando él tuvo el encuentro con Dios en Betel, al amanecer, esas 3 piedras ya no eran 3, sino eran 1. Y eso representa la Trinidad de Dios. Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por eso Jacob hizo voto Son símbolos con proféticos. Dios, ¿no? Con esa piedra, Sí. Así es. que vio un milagro de 3 convertirse a 1. A uno. Sí, porque también era la triple bendición, de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob. Y es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son símbolos proféticos importantes que debemos considerar. Pero también es importante dar a conocer. Aquí no había ley de Moisés. Esto no fue en los tiempos de Moisés. Así es, todavía no estaba la Esto ley. fue en los tiempos de los patriarcas. Este No. es el tiempo de la fe de Abraham, padre de la fe. Era el tiempo de la gracia de Dios. No había ninguna ley del diezmo ni de la ofrenda.
Aquí estamos viendo cómo empiezan los principios que tienen que ver con la comida. Y con la bendición. Aquí está. ¿Qué fue lo que está diciendo Jacob? Dice, si fuere Dios conmigo y me guardare, protección. Protección. Cuando uno diezma y ofrenda, protección. Dice me diere aquí, pan para comer. y me diere pan para comer. Provisión. El alimento al cuerpo. Provisión. De aquí tenemos la salud de la comida. Cuerpo necesita comer para tener salud, pero también el cuerpo necesita vestirse. Así que Vestido a través para del vestir. dinero compro la comida y compro el vestido. Puedo bendecir mi cuerpo. Y además, si volviere en paz a casa de mi Padre, o sea, que caminemos en paz en el día y en la noche, salimos en paz de casa y regresamos en paz, y nos acostamos en paz, y nos levantamos en paz. No hay como vivir en paz. El Salmo 91 es un hermoso Claro, salmo sí. de protección para caminar en la paz de Dios. Pues sí, todas esas bendiciones. Así que son las bendiciones Como dice el Salmo del 91 diezmo. es, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo. Ahí está. Sí, aquí entonces, Así empieza el Salmo 91. por eso este pacto es fundamental. Sí. Vayamos ahora a Malaquías 3:8 primero, Malaquías 3:8, porque allí Dios se acerca al pueblo de Israel. Malaquías ya es el último libro del Antiguo Testamento. Dios levantó al último profeta del Antiguo Testamento llamado Malaquías, y Dios dijo, me he cansado de estarles enseñando, mandándole profetas temprano y sin cesar, y son un pueblo duro de entender porque no quieren obedecer. O sea, sí lo entienden, pero no obedecen. Pues no obedecían, y Dios quiere Pero la sí lo obediencia. entendían, sí sabían. Sí, bueno, sí, porque, mejor dicho, habían caído en el ritual de la religión. Sí. Por ejemplo, en Malaquías están llevando la ofrenda, así es. pero no están llevando lo mejor que Dios determinaba. Llevaban el animal que estaba defectuoso. Entonces, no era lo mejor en la ofrenda y el diezmo. Entonces Dios le dijo, Malaquías 3:8, ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ahí está, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes Me habéis robado. me están robando. Entonces Porque el dijiste, diezmo y la ofrenda no es de ustedes, es Así es. mío. Y si ustedes no dan el diezmo y la ofrenda, eso es un robo. sí, ¿Qué más dijo Dios? y dijiste, o sea, el pueblo contesta y dice, ¿pero en qué te hemos robado? Y entonces Dios le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Ahí está, más claro ni el agua. Entonces también les dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, si no se diezma y se ofrenda, los cielos estarán cerrados. Y se le está robando a Dios lo que es de Dios. Es ausencia de la bendición de Dios. Entonces no habrá bendición. Están perdiendo la bendición de Dios. ¿Por qué hoy se habla de tanta corrupción? Porque la corrupción es cuando la persona está apartada de Dios. Una ciudad apartada de Dios, una nación apartada de Dios. La corrupción tiene que ver con una separación que da vida. La vida de Dios se da a aquel que está en él. Pero si uno se separa de Dios, hay muerte, hay maldición, las enfermedades y todas las tragedias. Por eso Dios mandó a Jesucristo. Cristo vino precisamente para ayudarnos a salir de la maldición a la bendición. Y el lugar donde Cristo venció la maldición se llama la cruz del Calvario. Podemos leer en Gálatas 3:13, allí la Biblia habla que Jesucristo murió para cancelar la maldición y de esta manera dar entrada a la bendición desde el principio que Dios estableció con Abraham. Dios le prometió a Abraham la promesa del Espíritu Santo. Por eso hoy el Espíritu Santo está con nosotros enseñándonos. No nos enseña cosas del mundo de lo natural, sino de lo espiritual. Y el diezmo y la ofrenda es lo más espiritual, que domina sobre lo natural. Pero es allí donde el diablo ha atacado mucho, porque el diablo
no quiere que el hombre prospere, sino que haya pobreza. El hombre en la pobreza puede blasfemar y levantarse contra Dios. Por eso el diablo, bueno, vamos a leer otro texto donde el diablo está diciéndole a Dios en cuanto a la tentación que hubo con Job, o sea, a la prueba que hubo con Job. Así que, ¿cuál texto te había dicho? Gálatas 3:13. A ver, Gálatas 3:13, vamos primero a Gálatas y después a Job. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así es. Jesucristo murió en la cruz. Se hizo maldición con el propósito para de romper la salvarnos maldición. de toda maldición del pecado. Así es. Vamos a leer otro texto en 2 de Corintios 8:9. Allí habla de la gracia de Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí está, esto es un intercambio. Dios descendió a la tierra siendo rico. Cristo vino a hacerse pobre, Sí. limitándose en un cuerpo humano como el nuestro. Nosotros estábamos en pobreza, empobrecidos por el diablo, estábamos esclavizados por el diablo. Y vino un intercambio en la cruz del Calvario. Cristo dio su vida por un intercambio de nosotros. O sea que la muerte de Cristo trajo nuestra salvación y fuimos rescatados. Hoy podemos ser propiedad de Dios gracias a Jesucristo. El diablo sabe que en Jesucristo hay salvación y está la victoria. Por eso todo cristiano que sepa esta palabra y use la palabra de Dios podrá enfrentarse al enemigo y reprender toda obra que el diablo traiga en su vida, su matrimonio, sus hijos, etc. Así que es importante conocer lo que sucedió en la cruz. En el libro de Job encontramos cómo un día, dice la Biblia, se presentó delante de Dios allá arriba Satanás, junto con los ángeles del Señor. Entonces fue Dios, el Creador, habló con el diablo y le dijo, diablo, ¿de dónde vienes? Satanás le dijo, pues vengo de rodear la tierra. Es lo que dice el Nuevo Testamento, que Satanás está aquí como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto fue lo que el diablo le dijo a Dios en el tiempo de Job. Vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Dios le dijo, versículo 9, versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera... No, 1:10. 1:10. Ok. Dice, no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. O sea, no le has cercado, no le has bendecido, lo has protegido. no lo has protegido. Exacto. Ha trabajado Job. Sí. Job era un hombre trabajador. Así y en es. el trabajo se enriqueció. Bienes y riquezas había en su casa. Sí, pero porque- estaba protegida sus Porque riquezas. dice el Es diablo. la bendición que enriquece. Entonces el diablo no podía tocar las riquezas de Job. Entonces aquí está diciéndole Sí. el diablo a Dios, tú lo enriqueciste pero está protegido. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado Sí, sobre la tierra. prosperado, ha enriquecido, es lo que dice el Salmo 112, bienes y riquezas hay en su casa, porque hay protección del Sí, diablo. él no podía tocar. No podía, el diablo está aquí para robar los bienes, las riquezas, el dinero, O sea, lo has rodeado, el trabajo, dice, la bendición, salud. lo has rodeado. Pero cuando hay protección de de Dios, protección. entonces se mantiene el cuerpo siempre en paz. Dice, pero extiende ahora tu mano
y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí está lo que dice el diablo. Si tú le quitas la protección, vamos a ver. Si de verdad te va a alabar, te va a obedecer. Job lo has enriquecido. Es un hombre rico, el más rico de la comarca. Y él te adora y te alaba y hace sacrificios a ti debido a que lo has enriquecido. Pero si le quitas las riquezas, a ver, extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Los bienes y riquezas, y vas a ver que en su pobreza, cuando llegue a la pobreza, te va a maldecir. Entonces Jehová dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos, ya empezaron todas las allí cosas. empezó ya la desgracia de Job. Sí. Pero Dios le dijo a Satanás: toca los bienes que Job tiene, pero no toque su vida. Así es. La vida está protegida. Así que Job pasó por una prueba, dice la Biblia, al final del tiempo Dios le hizo recuperar 4 veces. 2 veces más. 2 veces más. 2 veces más lo que tenía Job. Esto es la prueba de Job. Así que necesitamos conocer las enseñanzas que están en las Escrituras para depender de la gracia de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo precisamente para ayudarnos. Hemos hablado de los problemas de la crisis financiera en la tierra, hemos hablado de la inflación que está sucediendo últimamente y cómo librar esas batallas. Pero así también que, amigo, amiga, acerquémonos a Jesucristo. Bueno, ya casi nos vamos, ¿no? Porque dice aquí: traed los diezmos al alfolí, y entonces haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre todos vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de Israel. Es una bendición completa que habla de provisión, de diezmar, cuando uno diezma, y protección y paz, como lo pidió Job. Así es. Ahora en Malaquías, abrir la ventana de los cielos y derramar eso bendición sobreabundante. Así que Dios abre la ventana de los cielos a aquella persona que diezma y ofrenda. Amigo, amiga, no tienes trabajo, acude a Dios. Pero el trabajo es para la tierra. A Dios. Que entregue su vida a Dios es lo más importante. Sí, por eso, si no entregamos nuestra vida a Jesucristo y no caminamos en obediencia a las instrucciones de Cristo, no podremos recibir estas bendiciones aunque lleguemos a una iglesia. Por eso en este momento, amigo, amiga, puedes decirle a Jesucristo esta declaración: Señor Jesús, me arrepiento de tanta incredulidad, de tanto desconocimiento de la verdad, me arrepiento de tanto materialismo y te acepto a ti como Señor y Salvador. Te declaro el Señor de mi vida. Amén y amén. Toda persona que declare a Jesús Señor será salva. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros en esta enseñanza y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.